Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Me gusta cambiar la cortina. Creo que es algo que podemos empezar a hacer programa a programa. Bienvenidos a Desiguales, Caruso, como siempre. ¿Qué dice Trujillo? ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, por suerte, y con ganas, la verdad, de hacer este programa, porque el tema me gustó de entrada, ya cuando me lo mencionaron, juventud y adultez, los pibes y los viejos. La realidad es que hoy por hoy conviven diferentes generaciones, conviven personas con diferentes mentalidades que han nacido en mundos distintos. Una persona que nació en una pandemia no es lo mismo que una persona que nació hace 55 años, por ejemplo. Ahora, conviven y compiten. Digo, es una retroalimentación constante. Y tengo muchas ganas de preguntarle, y voy a mencionar ya a nuestros invitados, a la señora Nacha Guevara y al señor también, lo voy a nombrar así, aunque es muy joven, César González. Si todo tiempo pasado efectivamente fue mejor, y si la juventud y la honestidad, frase esta que le robé a nuestro compañero Cune, no está sobrevalorada, ¿no? Convivimos con modelos de juventud, convivimos con modelos de adultez, convivimos con modelos de vejez. Después ocurre que no necesariamente eso que efectivamente creíamos que era o nos decían que era la juventud, la adultez y la vejez terminan siendo eso. Nuestra manera de habitar cada uno de esos momentos de la vida son bien distintos quizá a los mandatos que siempre encierran deseos, que siempre encierran contradicciones. Y además, esa contradicción va generando distintos tipos de violencias que a veces ni siquiera sabemos identificar como tales, pero que rigen nuestra vida joven, nuestra vida adulta y nuestra vejez. Por ejemplo, van a ver seguramente en nuestro decorado, en cómo armamos la escenografía en el día de hoy, distintas personalidades que, se las observa en su momento de juventud y después cómo van rápidamente llegando hacia su vejez o hacia su adultez. ¿Y qué solemos decir cuando nos encontramos con esa diferencia? ¡Pah! Está hecho bosta, ¿cómo cambió, digamos, no? Siempre muy peyorativo, siempre tratando de que efectivamente el tiempo no pase. Bueno, todas estas cuestiones también las vamos a tratar de reflexionar en un programa como el de hoy. Sí, también pienso en cuando uno es joven y le dicen, che, aprovecha ahora que sos joven, ¿no? Se te pasa el tiempo, dale, viví, como si esa fuese la única manera en la que uno puede disfrutar o transitar sus primeros años de vida. Entonces ya ahí se mete un concepto que vamos a desarrollar en uno de los informes, el edadismo, esta discriminación por edad, no por viejo, no por joven, sino por la edad que tenés, por el momento de la vida que estás pasando. Ahora también hay una realidad y la marcan un poco los objetos, ¿no?, que están hoy rodeando la escenografía de Desiguales, que es el avance de la tecnología, ¿no?, que es el desarrollo, y que muchas veces ese avance y esos aparatos que se van modernizando excluyen, ¿no? Sacan del sistema. Bueno, también cómo convivimos, cómo nos adaptamos a eso. Bueno, todas las tecnologías son evidentemente un mundo, ¿no? Hay un mundo, hay una cosmovisión detrás de cada avance tecnológico que no necesariamente acompaña, digamos, nuestros distintos ciclos de la vida. Ahora, esos modelos que recién mencionábamos, ¿son modelos naturales? ¿O en realidad son los estereotipos que efectivamente el modo que tenemos de organizar nuestra sociedad, sistema, nos obliga o nos hace cumplir para determinada función o determinado rol? En un rato vamos a escuchar al Papa Francisco reflexionar sobre esto. Yo voy a enojarme con mucha humildad, voy a enojarme un poco con algo que dice no sé si tanta humildad el Papa para enojarte Francisco. Con el Papa, pero está bien. ¿Necesariamente la juventud es rebelde? ¿Y necesariamente la adultez o la vejez es sabia y efectivamente es una fuente de memoria y de aprendizaje? Bueno, ahí va, ¿no?, un poco el juego de los roles. También vamos a charlar sobre todo esto con Nacha Guevara y con César González en minutos nada más. Nuestro compañero Darío Stansriver está de vacaciones. Bueno. Le mandamos un abrazo muy grande, son merecidas, por supuesto, No pero se puede dejó a un reemplazante de lujo. Lo voy a decir así, hablo del señor Diego Lombeck, investigador del CONICET, divulgador científico, docente universitario. Diego, bienvenido, un placer. Muchas gracias. Bueno, la verdad es un placer. Vamos a ver cómo reemplazar a Darío. En cualquier momento hablo de Nietzsche por las dudas, o algún Schopenhauer voy a tener que tirar porque es difícil. No me puse remera de rock, pero bueno, él sabrá comprender. Vamos a hablar de generaciones, vamos a hablar de la edad, vamos a hablar del cambio de la vida. ¿Y saben qué? Hoy en el mundo nace una persona cada 8 segundos y se muere una cada 13 segundos. A ver, hagan los cálculos. Es fácil, ¿no? Obviamente la población va en aumento. ¿Y siempre va a ir en aumento? ¿O en aumento va a parar? Los demógrafos dicen que seguramente hacia el fin de este siglo la población se va a estabilizar.
o un poco más de este siglo, por ahí en 10.000 millones o algo así, y ahí va a quedar. Hoy somos 7.500 millones más o menos, de los cuales unos 1.500 son jóvenes y alrededor de 1.000 podríamos decir que son adultos mayores o entran a la tercera edad, 800.000 millones. Bueno, además, esa población mayor también va a ir en aumento, porque la esperanza de vida va en aumento. Cada vez vivimos más. En promedio, en el mundo, la esperanza de vida es de unos 72 años. En Argentina es más. El promedio de esperanza de vida es de 77 años. Un poco menos para los hombres, un poco más para las mujeres. Quiere decir que hemos tenido avances. No siempre fue así. Ojo, hacia comienzos del siglo XX la esperanza de vida andaba por los 40 y algo. Y de pronto saltó. ¿Por qué saltó? ¿Por qué vivimos más? Por la ciencia, por la medicina, por los antibióticos, por las vacunas. Como dice la secretaria Carla Bisotti, las vacunas fabrican adultos. Y vivimos cada vez más. Y esto tiene consecuencias. Por ejemplo, consecuencias en el trabajo. Hoy, por primera vez en la historia, se puede decir que hay unas 5 generaciones, entre 4 y 5 generaciones que conviven en el trabajo. Nunca fue así. Desde los tradicionalistas, los nacidos entre 1928 y el 45, hasta la generación Z que está empezando a trabajar. ¿Cómo se llevan? ¿Cómo hacemos con esto? A ver, generación. Dije generación y hay que definirlo. Como buen científico tenemos que definir de qué se trata una generación. Una posibilidad es toda la gente está viviendo en el mismo momento en el mundo. Es muy amplia, ¿no? Habría que acotarlo. Otra posibilidad, es decir, generación, es el tiempo que va desde que un pibe, una piba nace, crece, se vuelve adulto y empieza a tener hijos. Y ahí podemos decir que va entre 20 y 30 años. ¿Por qué? Porque no es un número exacto, va variando de acuerdo a las culturas. Por eso es que podemos definir a los tradicionalistas, a los baby boomers, a la generación X, la generación Y, la generación Z. Pero además de esto, no se llevan del todo bien. Y hoy me parece que tendríamos que hablar un poco de cómo se llevan las distintas generaciones, las distintas edades. De hecho, ahora Pablo y Luli hablaban de edadismo, palabra rara, ¿no? Se refiere a esto de discriminación por edad. Como hay racismo o sexismo, también hay discriminación por edad, sobre todo con los mayores. Un poquitito también con los más jóvenes, ¿sí? Pero con los mayores hay claramente una discriminación. La vejez es algo con lo que no sabemos muy bien con qué lidiar. Les digo 2 cosas muy breves. Primero, una definición de diccionario de vejez. Escuchen esto, ¿sí? Vejez. Calidad de viejo, edad senil, senectud, período de la vida caracterizado por la declinación de las facultades, ancianidad. Bueno, basta, sí, basta, por favor. Simón de Beauvoir decía, la vejez parece un secreto vergonzoso del cual es casi indecente hablar. Hoy vamos a hablar de jóvenes y de vejez. Gracias, Diego, querido. Qué placer contar con Diego Golombek en el programa de hoy y esas definiciones que la verdad, Lucila, no me la esperaba. No sé por qué no tuve el reflejo de ir a buscar eso en el diccionario. Bueno, vamos a presentar formalmente a nuestra invitada y a nuestro invitado de hoy y vamos a directamente ya entrar a la charla, al hueso del asunto. Está con nosotros Nacha Guevara. Para nosotros es un verdadero placer. Nacha es cantante, bailarina, actriz, directora teatral, formó parte del Instituto Di Tella. Bueno, tuvo una participación política muy activa, digamos, desde su propia actividad artística y después también, por supuesto, en la propia vida político-partidaria de la Argentina. Entre otras cosas, esto la obligó, la forzó al exilio en México, en España, así que está con nosotros para charlar sobre este tema. Lucila. También está con nosotros César González, conocido como Kabilo Blajakis en su momento. César tiene 31 años, nació y vive en la Villa Carlos Gardel, esto es en Morón, en la provincia de Buenos Aires. Terminó la secundaria preso, como dice en nuestra pantalla, pero ante todo es cineasta, es poeta, es escritor, cuenta historias, me parece, ¿no? Me parece que va por ahí. César, Nacha, de verdad, a los dos, gracias por estar acá. Es un placer. Buenas noches. Y bueno, voy a comenzar con una pregunta muy breve, pero concisa. Comienzo con la señora Nacha Guevara. ¿Se discrimina por edad, Nacha? Sí, claro, se discrimina por todo. Y la base de toda violencia es las discriminaciones. Y lo que yo observo también es que cuando se insiste tanto en que somos iguales, es porque estamos notando la diferencia. Si realmente, profundamente, creyéramos que todos somos iguales, no habría por qué hablar estos temas. Cuando se habla tanto de algo es porque eso algo no está presente todavía.
Y yo eso sí lo observo mucho. Y digo, lo que hay que alcanzar es el punto donde no ves la diferencia, porque en realidad no existe. Con nuestro cerebro fabricamos, acá el maestro sabrá mejor dónde está. Acá. Acá del otro lado. Aquí, ahora. Sabrá explicarlo mejor que yo. Pero son fabricaciones, bueno, culturales, muy arraigadas, de ver la diferencia en lugar de ver la igualdad. José Martí decía algo que a mí me encanta, y es que mi patria es la humanidad. Deberíamos escuchar más esas voces de poetas como José Martí, ¿verdad? Que Poeta tenía tan cubano claro esto. Que hace muy poquito se cumplió un aniversario de su nacimiento, hace y nos unos pasa días. tan desapercibida su legado, digamos, ¿no? Sí, hay que leer a José Martí. Él no César. envejeció. Bueno, ahí Bueno, está. es que el arte no envejece. Ahí está. César, ¿se discrimina por edad en nuestro mundo? Bueno, primero gracias por la invitación, un placer Gracias por compartir venir, acá con César. una referente de la cultura argentina como Nacha Guevara. Gracias. Yo creo que sí, que se discrimina, como dijo Nacha, a todo nivel, bajo diferentes aspectos, desde el nivel estético, del nivel racial, del nivel de clase, por género. Pero eso sería más para mí en un orden social, ¿no? Hay que olvidarse también que hay un mercado también para cada edad, ¿no? Y el mercado no discrimina. Digamos, el capitalismo tiene un mercado muy concreto para la juventud, para la niñez, para la adolescencia y para la vejez también. Distintos paradigmas de nuestra sociedad, la medicina tiene como, ¿no?, todo un área específica para la juventud, para la vejez. Yo creo que son cuestiones que de forma irrestricta vienen acarreando virtudes o defectos. Para mí, más que discriminar por edad, necesitamos como sentirnos, como un poco decía Nacha, diferentes, ¿no? Necesitamos sentirnos jóvenes. Y la forma de sentirnos jóvenes es viendo un espejo contrario, ¿no? Entonces Claro. el viejo nos viene a decir Claro. lo que no queremos ser, lo que no tenemos que ser nunca, y aquel que pertenece al segmento de la vejez tiene también un espejo, ¿no?, Distorsionado. inverso en el joven, ¿no? Es como o lo que fue alguna vez y rechaza, o lo que necesita educar, lo que necesita contarle, lo que era en su época, ¿no? Yo creo que sí, o sea, la discriminación es parte hoy en día de la condición humana, creo. Es parte de lo que hace nuestra personalidad, o sea, está naturalizada la discriminación. Lo que no significa que sea natural. No, totalmente. Yo creo que eso que planteaste, que es una discusión filosófica de muchos siglos, ¿no? Si algo es natural o algo es cultural, ¿no? Yo siempre voy a creer la segunda opción. Innatamente hay cuestiones biológicas, porque nadie nace joven y nadie nace viejo, ¿no? Pero no se puede ser joven teniendo 90 años, como Jean-Luc Godard, que tiene 90 años y hace películas de vanguardia que no hace ni un joven de 18 años, ¿no? Y se puede tener 18 años y tener un espíritu bastante mortecino, digamos, ¿no? Hay gente que siempre será joven y hay gente que siempre será vieja, no importa la edad. Bueno. Es otra condición. Entonces ustedes también se van a pelear un poco con el Papa Francisco, que está en el, ¿Qué en el dice el primer Papa? informe. Yo no. Pablo tampoco tiene drama, ya lo dijo de entrada. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que vamos a compartir parte de la reflexión del Papa Francisco en este primer informe, que efectivamente tematiza el tema del edadismo y la discriminación a partir de la juventud y por supuesto también de la vejez. Si es natural o cultural, después al doctor en ciencias biológicas se lo vamos a tirar como fardo, pero compartimos entonces el primer informe. Dale. Quiero ya mismo pecar. Quiero zambullirme en el placer extremo de tu cuerpo. Bueno, me parece que quedó. ¿Sabes qué pasó? Lunes pasado, Nacha, César, Diego, les cuento, hablamos de sexualidad acá. Ajá. Yo creo que el control gente quedó que con quedó- ganas de más.
Quedó con ganas qué de bueno seguir mezclar los dos temas. profundizando. No está mal. No está mal. Adictos, No está mal mezclar Quedaron jóvenes, adictos. viejos y sexualidad. No está mal mezclar los dos temas, pero efectivamente me parece que hay gente que quería como una parte 2 de Perdón, sexualidad. sexualidad y adultez es un tema que no tratamos el lunes pasado y que me parece recontra interesante, Mirá, ¿no? sí, claro. Ese mito de que a la vejez no se coge, perdón que lo diga de esta manera, Sí. pero me parece que, Nacha, desmentímelo, te lo pido por favor. No sé, yo creo que en esta época tener relaciones sexuales, como vos quisiste decir, es casi obligatorio. Culturalmente está instalado como que es obligatorio. Claro. Y eso he observado a gente muy joven que no está ni madura ni preparada, que ni siquiera lo desea profundamente y que por pertenecer a la manada, como dice la propaganda de la cerveza, únete a la manada, hacen cosas que no están deseando por pertenecer. Entre ellas, tener relaciones sexuales. Hay muchas creencias sobre las relaciones sexuales que son indispensables. Yo no creo en eso. No creo que sean indispensables. Indispensable es respirar, indispensable es dormir, indispensable es comer. Eso es indispensable para el cuerpo, ¿viste? Pero tener relaciones sexuales no es indispensable, tiene que ser una elección. Y como toda elección, sería ideal que fuera una elección consciente, no una elección predeterminada por la propaganda, por los amiguitos, por quedar bien con el otro. La sexualidad también necesita de libertad de elección. Y creo que en esta sociedad no la está teniendo. Pasó a ser algo obligatorio. Nosotros pasamos, nuestra generación, de la liberación sexual a la esclavitud sexual. Es lo que yo veo hoy. Bueno, recién César hablaba de la relación entre consumo, mercado, sociedades, y me parece que ahí también la juventud es en sí mismo un objeto de mercadeo. Es un objeto vinculado. de deseo del mercadeo. Claro. Claro. ¿Viste? Ahora, ¿cómo hacemos para pasar de sexualidad a Papa Francisco? Solamente en este programa y en vivo se logra. Dale, vamos A con el ver, corte. si es el Papa Francisco o quién aparece. La juventud es una de las dos cosas que tiene un pueblo y que aseguran su futuro. La otra cosa o la otra columna son los viejos. Los jóvenes porque van a llevar la fuerza adelante, ¿no es cierto? Son los que llevan la patria adelante, un pueblo adelante. Y los viejos son los que le dan la memoria de ese pueblo, la sabiduría, para que ellos sigan adelante llevando eso, ¿no es cierto? Ya empezaré por el principio, qué es esto del edadismo, si es una palabra extraña, es una moda, es en realidad algo, como hemos visto, que tiene que ver con la discriminación por razones de edad. Y entiendo que a mucha gente le preocupe hacerse mayor, porque a nadie le gusta, a mí tampoco me gusta, pero no entiendo la pregunta de ¿qué pasa si me tatúo ahora? ¿Qué pasa con esos tatuajes cuando me haga mayor? Bueno, esa pregunta tiene una respuesta, es que tus tatuajes pues se van a deteriorar como te deterioras tú. Lo que no va a ocurrir es que tú te vayas haciendo polvo, engordes, se te caigan los pellejos, pero tus tatuajes cada vez luzcan mejor. El diálogo con la juventud se ha tornado dificultoso, sobre todo para los que ya hemos pasado los 40. En la actualidad están conviviendo 4 generaciones. Esto provoca que haya distintas maneras de percibir la realidad y diferentes maneras de enfrentarla. Estas 4 generaciones son la generación tradicional, que son quienes tienen más de 65 años, los baby boomers, tienen entre 46 y 64 años, la generación X, que tiene entre 34 y 45 años, y los millennials, que son los más jóvenes y los más adultos tienen 33 años. No hace mucho me preguntaban por qué no dábamos reportajes y yo les decía que lo que sucedía es que ya teníamos la suficiente edad para, en vez de bajarles línea a los chicos, escucharlos, porque en sus nervios hay mucha más información del futuro que los tipos de nuestra edad pueden tener para aconsejarlos. Si sos joven, tienes que saber esto. La vida se te escapa y se te va minuto a minuto y no puedes ir al supermercado y comprar vida. Entonces, lucha por vivirla, por darle contenido a la vida. Teresa. Ahí sí, apareció el Pepe Mujica, Nacha decía el más Yo sabio estoy con de todos. Mujica. Sí, es el más joven de todos, nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué es el más joven de todos? Porque es libre. Es un ser libre.
no se somete a los mandatos exteriores. Y eso lo mantiene en un lugar de curiosidad, de cierta inocencia, con mucha experiencia de vida, pero no perdió la inocencia, tiene un pensamiento fresco, inocente. Yo lo amo a Mujica. Me parece que ha sido un lujo tener un presidente como ese en Latinoamérica. Sin duda, comparto esa parte. Ahora, vos hablas de libertad, Nacha, y si algo que ser libre es estar fuera de los parámetros que establece o que quiere establecer el mercado, el sistema capitalista, etcétera. El Papa Francisco decía, el joven va para adelante, es el motor, el viejo va para es atrás. el sabio, es el maduro. Esto es un poco encasillar en formatos. Vos, César, decías, no tengo drama en pelearme con el Papa. Bueno, te la dejo servida. No, también es fácil pelearse con el Papa, ¿no? Pero yo creo que es un poco tramposo adjudicarle a los jóvenes la responsabilidad de que tengan que ser como la primera línea de la batalla por el futuro, por cambiar las cosas. Pero es algo que está asociado a todas las culturas del mundo, ¿no? Y no es algo reciente. Vayas a la cultura que sea, desde el hinduismo, pasando por el budismo, los pueblos originarios de nuestro continente, Europa o África, siempre se asoció a la juventud, como a la cuestión más de la carne, y a la vejez a la cuestión más espiritual, ¿no? Incluso en la Grecia antigua ya los filósofos a los 35 años eran ancianos porque la expectativa de vida era muy corta, como decía Diego, y ya a los 35 le decían a los de 12, bueno, ustedes tienen que ser los soldados, ustedes tienen que van a ser los próximos gobernantes, y creo que se le pone una mochila a los jóvenes que es también un poco para no hacerse cargo también, ¿no? Quizás de la persona que tiene ya una edad más avanzada, de decir, bueno, como yo no pude cambiar el mundo, cámbienlo ustedes, ¿no? Y eso es para mí tramposo, como decía. ¿Qué mochila tienen hoy los jóvenes, César, para vos? Un poco siempre tuvieron esa mochila, ¿viste? De que siempre tienen algo que están haciendo mal y que el adulto les tiene que indicar. Qué bueno. No. ¿Por qué lo viven como una mochila en lugar de vivirlo como una experiencia? Hacer algo mal. ¿Por qué tiene que acertar? ¿Por qué no equivocarse? Exacto, pero eso mismo digo, pero el adulto le dice al joven que no tiene que hacer nada mal, le indica y le da como el guión de, bueno, esto es una vida porque yo ya la pasé. Pero y te está en voy a uno contar. seguir el guión o no seguirlo. Eso es la elección personal de cada uno. Y siempre podemos seguir el guión o no seguirlo. Pero hay mandatos fuertes, Nacha, ¿no? Por supuesto que hay condicionantes que están todo el tiempo en la televisión, en las supuestas charlas intergeneracionales que tienen que tener una generación. Pero todos hemos tenido mandatos fuertes, ¿eh? ¿Cuáles eran, Van Nacha, cambiando completamente con esta expansión de las generaciones. ¿Perdón? Cuando aumenta la esperanza de vida, eso que dice César se tiene que ir corriendo. ¿Sí? Ya para ser cómodo tenés que ser todavía más grande, porque te quedan un montón de años por delante. Antes, como decía César, los 30, 40, bueno, ocúpense ustedes, vayan a la guerra ustedes. Ahora ya no es a los 30, 40, ahora es a los 50, 60, ¿no? Ahora, Nacha, yo me quedo con vos dijiste, Dime. siempre hubo cargas, siempre hubo mochilas. Siempre, ¿Cuáles por eran supuesto. cuando vos ponele tenías 20 años? Y nosotros teníamos gobiernos militares todo el tiempo, teníamos censura todo el tiempo, teníamos desaparecidos, teníamos muertos, pero teníamos el Ditela. Teníamos eso que fue un gran regalo para nuestra generación, un lugar donde nos permitían equivocarnos, donde nos permitían experimentar. El instituto se llamaba Instituto de Experimentación. Entonces no se buscaba resultado. El drama de hoy, de jóvenes, viejos, medianos, es que todos buscan resultado inmediato además. Y eso ha matado la creatividad, porque tanto en la ciencia como en el arte hay que equivocarse, es necesario el error, es la ley de las dos disciplinas. Y cuando se va a lo seguro, como se pretende hoy, porque al querer resultado rápido tiene que ser seguro y seguramente vas a tomar el modelo inmediato porque eso funcionó, entonces yo hago lo mismo. Y eso nos ha traído esta mediocridad alarmante que tenemos en la cultura,
Así que nosotros tuvimos mucha contra, mucho viento en contra, muchos hechos muy dramáticos, pero también tuvimos el Instituto Di Tella, que en el momento tal vez no nos dimos cuenta de lo que significaba, pero que nos permitió ser de otra manera. César, ¿qué significa convivir con la rebeldía y con el error en estos momentos para ser joven? Y te quiero preguntar otra cosa. En general reflexionamos sobre la vejez y sobre la juventud y voy a una autocrítica, ¿no? En los medios en general siempre tomamos reflexiones como si todos tuviéramos y todas tuviéramos las necesidades básicas satisfechas, digamos, ¿no? Pero hay otros territorios, hay otras realidades. ¿Qué significa el error y la rebeldía, por ejemplo, en la Villa Carlos Gardel? Bueno, muy interesante. Primero quiero retomar algo que dijo Nacha, me parece Dale, muy lindo, y lo que decía el Di Tella. Yo creo que lo de la experimentación sí puede ser una definición interesante de la juventud, que la juventud tendría que tomar, ¿no? Y hacer de eso un modo de vida. Después tendríamos que definir qué es ser joven en términos etarios, ¿no? A qué edad se empieza a ser joven y a qué edad se deja ser. Pero yo creo que si la experimentación es un mandato, también deja de ser una experimentación. O sea, yo creo que la experimentación tiene que tener un lugar... ¿Yo dije que era obligatorio? No, Okay. Pero digo porque yo coincido que hoy el arte, frente a ese arte de esa época, o sea, no hay comparación. El arte hoy vive una decadencia, una comodidad, una falta de riesgo. Exacto. Una necesidad de hablarle solamente a una secta, ¿no? Un narcisismo completo frente a esas épocas del arte donde estaba como casi prohibido hablar del individuo, ¿no? De los propios problemas, no había que hablar de los problemas de los demás o del mundo. Eso me parecía importante decirlo. Y después, bueno, obviamente que no es lo mismo ser un joven en ciertas condiciones materiales que en otras. Exacto. Por mi conocimiento y experiencia de vida, yo puedo decir que en una villa, en un barrio popular, uno madura muy de golpe, ¿no? Y sin que te lo propongas. O sea, la vida misma te arroja a un camino donde ya a los 7, 8 años, o sea, si sos varón, sos un hombre. Y si sos una jovencita, sos mujer, ¿no? En el sentido de que quizás te tenés que hacer cargo de tu casa, quizás tenés que cuidar a tu casa cuando tu mamá o tu papá se va a trabajar, a hermanitos más chicos, todas experiencias y cosas que quizás del otro lado, en otras clases sociales, en otros lugares, es imposible de imaginarse. No se lo pueden imaginar que alguien a los 8, a los 10, 12, ya haya, no sé, desarrollado un montón de emociones, un montón de conocimientos, un montón de prácticas, ¿no? Que son de un adulto, de una persona adulta. Pero también hay un costado muy interesante que es que esas personas no dejan de ser y de pertenecer a su edad, ¿no? O sea, tienen 8 o 10 años y son adultos, pero también tienen esa edad. Entonces se da ahí un encuentro de personalidad madura y a la vez con esa frescura y con esa inocencia que atribuimos a la niñez y a la juventud. Me imagino... Lo que yo he descubierto es que las personas más interesantes son las que han tenido infancias difíciles. Eso no, en general no falla. Sí. Es una regla. Sine qua non sí. Y por ejemplo, bueno, he visto ahí fotos de Pacino y eso, pero en los actores, por ejemplo, los grandes actores, no falla que han tenido una infancia muy complicada, muy traumática, muy difícil de atravesar, pero eso también los ha fortalecido de algún modo y los ha enriquecido. Así que las personas más interesantes son las que tienen infancias difíciles. Y la infancia es algo que llevamos toda la vida. No necesariamente por llevar los traumas, pero esas impresiones que recibimos en la infancia determinan tanto de nosotros y nos dan tanta fortaleza. Yo he visto muchos casos de gente de Villa que son asombrosos, y son personas como cualquier otra persona, no son Superman, pero la vida los empujó a ciertos lugares, a ciertas experiencias que si las saben vivir bien, los hace crecer enormemente. ¿Coincidís, César, con eso?
Sí, yo coincido. No sé si lo que no quisiera es que tenga que ser siempre así. No, por supuesto. ¿no? Porque habla muy mal de la sociedad, digamos. Por supuesto. Que alguien tenga que pasar algo muy feo. También creo que si vos tuviste una vida quizás con más beneficios materiales, tampoco eso es algo que te lleva directamente a ser alguien mediocre. Yo creo que hay que luchar contra las predeterminaciones todo el tiempo. Y hay que darse cuenta todo el tiempo dónde estamos programados, dónde están los roles que nos quieren asignar, que no vienen del cielo, que no vienen de un mundo sobrenatural. Yo creo que son cuestiones culturales, son cuestiones de las relaciones humanas. Se llaman creencias. Desde lo más micro a lo más macro hay todo un aparato y dispositivos de creencias, pero de creencias que... No estoy hablando de creencias ni filosóficas ni religiosas. Todo lo que tenemos es una creencia. Hay un cuentito de un elefante. ¿Viste que los elefantes cuando los esclavizan les ponen unos en los tobillos para que no se puedan mover? Grilletes, sí. Y una pelota gigantesca. Y ellos intentan moverse, lo hacen por mucho tiempo, y se dan cuenta que no pueden, pero siguen creciendo. Y un día se convierten en elefantes adultos, ¿sí? Que pueden romper eso con total facilidad, como lo hicieron en el terremoto de Indonesia. ¿Verdad? Ante una necesidad enorme pudieron romperlo. Pero en general el elefante no lo rompe, porque se instaló en su infancia la creencia de que él no puede. Y va a vivir esclavizado toda su vida, atado a algo que ya puede liberarse y no lo hace. Nosotros, los humanos, somos como los elefantes. Estamos atados a viejas creencias que no nos sirven para nada, que nos parecen reales. Así que es tiempo, y además este tiempo es un tiempo de romper creencias. Este es un tiempo de romper creencias, por todo lo que está pasando, porque el futuro se nos adelantó. Lo que iba a pasar dentro de 20 años está empezando a pasar ahora. Entonces es una enorme oportunidad. Para los jóvenes tal vez más, porque tienen más tiempo por delante que el que tengo yo, que tengo 80 años. No tengo el mismo tiempo que tenés vos. Pero yo no vivo obsesionada con eso, porque he aprendido, no debo decir que he aprendido porque es la maestría más difícil, a vivir en el presente, porque es lo único que tengo. Lo único que tengo es este momento que estoy compartiendo con ustedes. El pasado ya me olvidó. Y el presente no me conoce, el futuro no me conoce. Entonces, eso es maestría. Y eso no se trabaja con la mente. Eso te quería decir. Eso, vos que sos un buscador de la verdad, eso vas a tener que buscarlo en otro lugar. Porque la mente es limitada y la vida es ilimitada. Es importante la mente, igual. Claro, es un instrumento, pero no está al mando. No puede estar al mando. Diego. Sí, permítanme ir un poquito en defensa de la biología en todo esto, porque desde el principio ustedes han instalado el mandato cultural. César lo puso claramente ahí. Somos la mezcla de dos cosas. Sí. No podemos negar lo que traemos de fábrica, lo que heredamos de papá y mamá, así como no podemos negar lo que heredamos del ambiente. Somos la mezcla de las dos. A veces tenés más suerte con una o con otra, pero darle demasiado énfasis a una es casi tan peligroso como darle demasiado énfasis a la otra. Que todo fuera ambiental y negar lo innato o lo heredado, me parece nos vamos a equivocar tanto como el error común. Maestro, es el equilibrio entre lo que traemos y lo que hacemos. A veces no podemos hacer todo, que es lo que decía César hace un rato, pero también influye lo que traes de fábrica. Bueno, el siguiente informe tiene que ver con lo que hacemos en nuestro campo laboral, en este caso, ¿no? Lo veíamos antes, hay muchas generaciones conviviendo en un mismo lugar. Ahora mismo, ¿no? Digo, podemos empezar a fijarnos y somos muchos trabajando juntos, haciendo este programa juntos. Así que el impacto de esta brecha en el campo laboral para jóvenes y para adultos, lo vemos. Em relação
En comparación con generaciones precedentes, como la de mis padres, creo que antes la vida era más fácil. Hoy me hago muchas preguntas. ¿Podré formar una familia, criar a mis hijos y tener una casa? La brecha entre jóvenes y mayores está aumentando. En comparación con generaciones precedentes, los jóvenes tienen más probabilidades de estar en paro, quedar atascados en empleos temporales y ganar menos. Nos encaminamos hacia un conflicto generacional. No es fácil conseguir empleo para los jóvenes argentinos, que enfrentan la tasa de desempleo juvenil más alta de Latinoamérica, un 18% para los varones y un 23% para las mujeres, muy por encima del 10% del índice total para los trabajadores argentinos. Que el panorama se complica aún más para los estudiantes, para los que están recién egresados, ya que las empresas por lo general quieren contratar jóvenes, pero les exigen experiencia. Tiene que ver con que acá sí es un poco difícil encontrar tu lugar. Estoy trabajando en este momento en un local de comida rápida que no me gusta, no encuentro ningún otro trabajo. Yo me siento discriminada por mi edad. Tengo 26 años y siento que nadie me toma en serio. En mi generación ya nadie tiene un trabajo seguro como el de ustedes. No es justo. Esa es una cuestión de justicia entre generaciones. Entiendo que los jóvenes estén algo agobiados. Si a nuestra empresa le va mal, los jóvenes serían los primeros en ser despedidos. Así son las cosas. Somos jóvenes, tenemos menos arraigo y no tenemos contratos fijos. Por eso nos pueden echar más fácilmente. ¿Por qué turbulencia generacional? Porque es la primera vez que en las empresas conviven 4 generaciones distintas. Generaciones siempre, gente joven y gente grande, hubo en todas las épocas, pero es la primera vez que hay 4 mentalidades distintas. Esto trae un montón de problemas, un montón de conflictos. En realidad, hoy vivimos un cambio de época más que una época de cambios. Estaba pensando en lo que dijo Lucila en la presentación acerca de las generaciones conviviendo, y acá en esta última referencia, dentro de una empresa, dentro de un marco laboral que siempre genera expectativas, la necesidad de tener certidumbres en ese sentido, en un mundo tan desigual como el que estamos, da la sensación que no es convivencia, es competencia. Bueno, no sé, alguna idea solo como disparador. César, ¿crees que antes era más fácil la inserción laboral para jóvenes? No, creo que nunca fue fácil. Yo creo que siempre está esa frase, ¿no?, que la tiraron al comienzo de todo pasado fue mejor. Y creo que se decía hace 30 siglos. La sociedad hace 30 siglos decían todo pasado fue mejor y tenés que volver más o menos, no sé, al paleolítico. Y en el paleolítico, no sé, algún animal diría lo mismo. A mí me interesa poder pensar esa frase, ¿por qué esa necesidad de creer que siempre en el pasado fue mejor? Quizás sí, uno va a los índices de pobreza en Argentina, hasta antes de la última dictadura militar, y era 4, 5%, cosas que vos decís, hoy que hay 40%, no sé, o más. Bueno, ahí uno puede decir, bueno, ese pasado era mejor, pero había censura, había desaparecidos, entonces, bueno, vamos más atrás. Y también vas a volver a encontrar golpes militares, vas a volver a encontrar una sociedad muy conservadora. Y creer que hoy la sociedad no es conservadora, podemos decir en cierto aspecto sí y en cierto aspecto no. A mí me interesa lo que dijo Diego, yo creo siempre más en la Y que en la O. No es una cosa o la otra, sino una cosa y la otra. Es lo biológico y lo cultural, o al revés, lo cultural y lo biológico, y un montón de elementos más. Sí creo que la faceta más perversa en lo cultural es esta, ¿no? La de que a cierta edad el cuerpo ya no sirve para el mercado, no sirve para el sistema laboral, y lo que genera eso en la persona también, ¿no? De que, no sé, una persona, bueno, a los 65, a los 60 está obligada a jubilarse. Con lo joven que sos hasta los 65, 60 hoy por hoy. Digo, ¿no? Porque no es lo mismo hace 55 años alguien de 60 que alguien de 60 de hoy. Hay una película extraordinaria de Woody Allen que se llama Medianoche en París. Hermosa. Bueno, esa cuenta exactamente de manera artística, poética,
Exactamente eso. La experiencia de retroceder al pasado buscando que sea mejor, que sea mejor, que sea mejor, que sea mejor. ¿La has visto? No, no la vi. Vela porque te va a interesar mucho, está muy bien hecha y es mi película favorita de Woody Allen. ¿En serio? Sé cuál es, que empieza con unos planos todo de París, ¿no? Sí, Uno sí, tras pero otro. Y hay muchos alguien poetas. que viaja al pasado poetas te va a gustar. todas las noches, ¿viste? Y bueno, y ahí se encuentra con el pasado que buscaba y se encuentra que todos dicen lo mismo. Ahora, Nacha, la exclusión laboral... Antes era mejor. Claro. La exclusión laboral a modo de violencia, o de una violencia muy particular, tanto para las generaciones que recién ingresan al, perdón por llamarlo así, mercado laboral, y también generaciones de adultos mayores. Yo creo que para los jóvenes hoy, para los que están buscando, yo hablo siempre como desde mi terreno que es el artístico, para los que buscan hablar con su propia voz, es más difícil que para cuando yo era joven. A pesar de que teníamos cosas más terribles enfrente, como los militares, la censura, todo lo que ya sabemos, sin embargo, había lugares por donde colarse. Hoy el sistema, en los últimos años, se amuralló de tal forma que aquel que quiera hablar con su propia voz, ¿qué quiero decir con su propia voz? Que quiera ser quien verdaderamente es y expresarlo, se le complica mucho más que lo que se nos complicó a nosotros. Porque el sistema se cerró, el sistema aprendió, porque el sistema tiene inteligencia también. El sistema aprende y se va acomodando. Totalmente. Entonces se amuralló de tal modo que hoy expresiones nuevas no tienen apoyo de ningún lado. Bueno, vos en tu actual trabajo tenés una convivencia permanente, ¿no?, con las nuevas generaciones vinculadas a lo artístico. ¿Cómo te llevas con eso? Yo tengo, no sé bien, todavía no lo he entendido, yo tengo, por ejemplo, mis seguidores son todos jóvenes. Tengo un porcentaje muy chico, de mi edad no tengo a nadie. Mira. Y tengo, la mayoría son de 20 a 34, de 34 a 46. Y mujeres, mayoría de mujeres. Pero gente muy joven. Debe haber muchas explicaciones para eso. Pero una de ellas debe ser que yo no me siento una anciana. Pero tuviste que poner los puntos hace poco a referente de nuevas generaciones, ¿no? Bueno, ubicate pendejo, querés decir. Ubicate pendejo ya es remera, Nacha. Ya quedó como una frase célebre. Me refiero que maltrataron, que discriminaron en función de, de algunas patologías que efectivamente... Sí, claro. Bueno, fue interesante eso. Fue interesante porque además me permitió también hablar de lo que es un joven, en verdad que es un joven y qué responsabilidades tiene, porque también es fácil, y no creo que sea para nada tu caso por tus características, ¿viste? El ampararse en soy joven, y entonces puedo hacer cualquier cagada. Claro. No, tampoco es así, señores, tampoco es así, porque ¿para qué sos joven? Hay que elegir para qué sos joven, porque los jóvenes van a la guerra los primeros, los jóvenes pueden ir presos a determinada edad. O sea que hay un punto que podemos discutir si es correcto, si no es correcto, pero en este momento y en esta vida que estamos viviendo existe, que determina hasta dónde llegan la falta de responsabilidades y dónde empiezan las responsabilidades. Entonces, ampararse, lo que yo veo hoy, en la generación de la gente más acomodada, es una comodidad tan grande en la vida. Unos padres que se han convertido, quieren ser amigos de los hijos en lugar de ser los padres. Es más cómodo no educar. No educar es cómodo. Es decir, hacer lo que quieras, pibe. Hacer lo que quieras. Después agárrate de las consecuencias. Porque educar es como un sacerdocio. Educar es estar constantemente dando el ejemplo. Ahora, no educamos con palabras, como decía Gandhi. Es la conducta de los padres la que educa a los hijos. Por eso cuando en los hogares humildes se ven padres que trabajan y que la pelean y se defienden de las adversidades, eso es educación también, no solo ir al colegio, porque el colegio, si no estás listo, no aprendes nada tampoco. Así que es interesante ver que esto no es tan sencillo como parece, que tiene muchos lugares por donde tomarlo. Maestro.
Sí, es interesante algo que decía Nacha al principio y lo quiero traer acá, que ella dijo, teníamos el Ditela, pero no lo sabíamos, nos dimos cuenta después. Sí. Dijiste algo así. Y es parecido a lo que decía César, de que nadie es contemporáneo de uno mismo. Exacto. Toda sociedad piensa es extraordinaria y acá nunca pasó lo que pasa ahora. Y más o menos estudias un poco la historia y esto de que a los jóvenes les costaba entrar, costaba, que a los más grandes los discriminaban también. Ahora tenemos condicionantes que es que todo se ha acelerado. La tecnología, de la cual vamos a hablar en todo un rato, ha hecho que se acelerara esto. Pero se acelera algo que ya está presente. Ese edadismo no es nuevo. Ahora está más acelerado y tal vez un poco más acuciante, pero no es algo nuevo, no nos damos cuenta. Tal vez dentro de unos años nos demos cuenta de cuál fue nuestro Ditela de hoy. César, no, sí, yo me quedé pensando un poco en lo que... Habla Nacha, me encanta porque César la mira como, viste, concentrado, en serio, pero bien. Y sí. Es que yo me llevo muy bien con los jóvenes. Me encanta. Yo me llevo muy bien, y no por una cosa ni demagógica, ni de entenderlo, ni de hacerme la simpática, no, es otra cosa que no sé qué es. Yo soy joven. Yo soy joven. Yo sé que soy joven. Y eso no me lo puede discutir nadie. Claro, claro. Nadie. Ni siquiera la biología. Ni siquiera la biología. Hacete cargo, Lombeck. Porque hoy la biología ha hecho descubrimientos extraordinarios de cómo se envejece y de cuál es el proceso de envejecimiento. Y de que tenemos un cuerpo nuevo, fabricamos un cuerpo nuevo cada 2 años. ¿Es así? Depende de qué parte del cuerpo, pero está muy cerca, porque todo se va renovando. Exacto. Sí. Salvo las neuronas, lamentablemente, pero ahora, bueno. ¿por qué si se me renueva todo el cuerpo, me sigue doliendo aquí? Esa sería una pregunta interesante. ¿Por qué cuando te vas a dormir te despertás siendo la misma persona? Claro. También. Entonces, claro. Pero cambié mis creencias respecto, o sigo creyendo lo mismo que cuando tenía 6 años. No, claro, y mi cuerpo fue cambiando cada 2 años. Y está cambiando en este momento. En este momento estamos transformándonos. Pero si no somos conscientes de eso, esa transformación extraordinaria, ese milagro que somos nosotros, los seres humanos, y nuestra fisiología, nos pasa inadvertida. No nos damos cuenta de eso. Y entonces, claro, el cuerpo está haciendo una cosa por su lado, pero mi mente está amarrada en el pasado. Y entonces el proceso de rejuvenecimiento, que podríamos llamarle a la vejez, no sucede. Antes de pasar a otras preguntas, ¿qué ibas a decir, César? ¿Te quedaste con algo? No, un poco se me fue en el devenir del pensamiento, pero yo lo que quería decir es que no sé si estoy tan de acuerdo con que los jóvenes son como, entre comillas, mal educados. Yo creo que todo lo contrario, están bien educados para lo que necesita el sistema que responda a un joven, ¿no? O sea, ¿qué necesita? Mal educado sería que justamente rompa con el sistema, como que sea consciente, que tenga un poco de espíritu más, ¿cómo decirlo? ¿Rebelde? Rebelde, sí, claro. Bohemio, y que también es un estereotipo, que también lo fue durante mucho tiempo, pero quizás preferiría ese estereotipo que el estereotipo de joven hoy, que tiene que estar obligado a tener una imagen perfecta en las redes sociales y hacer la misma, no sé, el mismo número de TikTok multiplicado, no sé, por 1.000 millones de usuarios con un perfil de edad muy similar. Cuando veo eso de la juventud, ahí sí que es como aterrador, y ahí digo, no, sí, el pasado, ahí sí digo, el pasado fue mejor, obviamente. Cuando veo a cualquiera haciendo una pirueta en alguna red social, digo... Pero el sistema siempre educó a las juventudes. Sí, siempre un sistema educando a las juventudes. Sí. O sea, y es una falsa libertad, o sea, es una máscara de libertad, claro, o de libertinaje, y es una falsa máscara de deseo, de decir, bueno, el pibe hace lo que quiere. No creo, no. Hace lo que una sociedad determinada quiere, no el joven. Entonces ahí también creo que es como medio tramposo, repito lo que dije hoy, creer que el joven hace lo que quiere. No lo Nadie veo, o sea, que no sea consciente puede hacer lo que quiere y puede ser libre. Esa es la trampa en que estamos metidos. El verdadero control se ejerce sobre el deseo, si dijo alguien alguna vez, digamos, ¿no? Controlar el deseo de alguien o de una generación es prácticamente modelarlo en función de lo que... Sigo tus palabras, César. Sí, es que justamente el deseo para mí no puede ser definido. Si algo caracteriza al deseo, que cuando lo querés definir, dejó de ser deseo, porque es una cosa abierta, múltiple, inatrapable.
y ponerle tantas características al deseo, te das cuenta que dejó de ser deseo, podrá ser un placer, que no es lo mismo que deseo, con ciertas dosis de pasión, pero ¿cuál es la pasión? No sé, una cuestión de la imagen y también de un régimen de imágenes a la que uno tiene que pertenecer, ¿no? ¿Y si no llegás, qué? ¿Y si te chocas con la pared y nunca podés lograr eso? Ahí sí creo que, vuelvo a decir que quizás cuando un joven toma conciencia hoy en día, quizás 20 años atrás tenía quizás algo más comunitario que lo reciba, algo más colectivo, se podía ir a alguna agrupación, se podía ir a algún movimiento. ¿Hoy no? Hoy no tanto, me parece, ¿no? Creo que el joven se siente que queda afuera, que queda en soledad. Claro. O sea, creo que ese sentimiento es más fuerte hoy en día y antes era como, no, hay que romper para entrar, ¿no? Ahora, Nacha, ¿vos sentís eso? Que antes existía de manera más fácil entrar a un movimiento. Y pienso en tus compañeros de juventud, por ejemplo, en tus compañeras de juventud. Digo, el único momento que yo sentí eso fue en el Ditela. Porque yo soy una persona, soy muy individualista en ese sentido y no me encuentro cómoda con grupos. Pero en el Ditela era distinto. En el Ditela era distinto porque sin mandatos claros, porque no era que nos juntábamos y decimos vamos a hacer esto. No sabíamos qué carajo íbamos a hacer. Claro. La verdad es esa. Y nos largábamos a hacer sin saber lo que estábamos haciendo. A eso yo le llamo, es un periodo extraordinario y que duró lo que duró, pero que nutrió muchísimo. Entonces, yo soy más bien loner, como se dice en inglés, ¿no? Una solitaria. Y nunca encontré en los grupos demasiada solidaridad en los momentos difíciles, ni demasiado apoyo. La verdad es que no, en mi experiencia personal no. No quiero romantizar el asunto, hacer de la pobreza una cosa romántica, ni muchísimo menos, pero me da la sensación que lo que decía César respecto de lo comunitario no se vive de la misma manera de acuerdo a la pertenencia social o a las necesidades materiales que estén o no. Quiero decir, hay respecto del rol de la vejez, respecto del rol, lo decía antes César, una crianza comunitaria, hay vínculos comunitarios que a veces suplen otro tipo de necesidades, quizá más individualista de la cultura de quien más tiene, no lo sé, por ahí estoy prejugando, pero quiero escucharte reflexionar sobre eso. No es mi caso. No, yo creo que lo que yo pienso es que es comunitaria la vida en un barrio popular, en una villa, pero es porque no tenés otra. Claro. O sea, si vos vivís no hay elección. En 100 metros cuadrados, viven 1000 personas o 10.000 personas, como en algunas villas, y no te queda otra. Romantizaste, o sea, entonces, Caruso. Sí, no, afuera el romanticismo. Yo mismo viviendo ahí me di cuenta de que como que seguía una épica de eso. Claro. Que no era propia, que no era o sea, no nace en el barrio, nadie en el barrio está hablando diciendo, che, qué vida comunitaria tenemos. No se dice, no se verbaliza, no se expresa, no te queda otra, pero a la vez eso tiene una belleza que no te das cuenta cuando vivís ahí, te das cuenta cuando salís a otros lugares y ves todo más frío, más separado. Bueno, es lo mismo, cuando no estás ahí... Extrañás y cuando yo estoy viviendo todo el tiempo ahí, estoy cansado de la vida comunitaria. Claro. Quiero soledad, quiero también... Claro. Es un derecho la soledad, la individualidad, la introspección. Y en un barrio popular eso es muy difícil, porque vivís apretado, vivís hacinado en muchos casos. ¿Y cómo haces para tener un rato de meditación interna donde tenés 100 casas, todas hablando a la vez o escuchando música? Cada vez vas a un lugar donde todo es silencio y donde los vecinos no se conocen, como puede pasar en cualquier barrio que no sea un barrio popular, y vos decís, che, qué horrible eso. Bueno, pero quizás también en los barrios populares denos esa chance también, ¿no? Un equilibrio, como decía Nacha, ¿no? Me parece que ahí está la clave de todo. Le voy a dar la palabra a Nacha, pero antes, César, te voy a invitar a nuestra pizarra o ventana a que escribas una frase, una palabra, lo que se te ocurra, lo que te dejó. ¿Una palabra? No, puede ser una frase también. Una frase. Lo que te guste a vos. Puedes escribir ¿pero lo que de quieras. 3 palabras, como me dijeron? No, puede ser una, hasta 15 te dejo. No, tenés que ir allá, con el fibrón tranquilo. Me gusta el concepto de ventana más que de pizarra. A mí me gusta el de ventana. Queda ventana.
Nos llevó 16 programas, reconocerlo. Nacha, vos sabés que para mí estuvo flotando acá en el último tramo la política. Sí. Quiero preguntarte por tu participación política y, digamos, hay una frase muy hecha que dice, bueno, los jóvenes vienen a la política a tirar viejos por la ventana. Primero, si coincidís... No estaría mal. Bueno, yo conozco a jóvenes muy conservadores en términos políticos y recién vos hablas de Pepe Mujica, digamos, ¿no? Como diría Perón, un joven conservador es como un león herbívoro. ¿Interpela la política hoy a la juventud como lo hacía, por ejemplo, en tu momento? No, porque nosotros nos tocó, también está el momento que te toca vivir. Sí, es el contexto. Claro, era un momento en que estaba el mundo, en los 60, 70, fueron un mundo de una ebullición enorme, donde pasaban cosas súper interesantes. Estaba, viste, como dije antes, estaba el Mayo francés, estaba el doctor Barnard haciendo los trasplantes de corazón, estaba el viaje a la luna, estaba Rosa Parks, estaba los Beatles, estaba Andy Warhol, no era una cosa de los cuatro loquitos que estábamos aquí, eso estaba pasando. ¿Hoy quién está a comparación de esos que nombraste? Y no sé. No sabemos. Britney Spears, ¿qué querés que te diga? ¿Para vos qué es César? Claro. No, que yo no sé quién, o sea, a ese nivel, digo, qué época para vivir, ¿no? Donde tenías toda esa gente... O sea, vos decís que sucediendo estamos en el momento equivocado, en el lugar equivocado. Y además una cosa más. Sí, y te invitamos a firmar, Nacha. Sin internet. Sí. Es decir... Enterándose tarde muchas veces. Enterándonos tarde, claro. Pero eso nos permitía, ¿qué? Ser más creativos. Y ser más auténticos. Porque hoy vas ahí y decís, mira, esto hizo eso, ahora lo hago de esta manera. Eso no era posible. Coincidíamos, porque eso pasa en el mundo. Cuando llega el momento de una oleada de lo que sea, se coincide aunque no haya comunicación. Eso pasa por otros niveles. Claro. Y eso fue lo que pasó en los 60. Y terminamos diciendo que todo tiempo pasado fue mejor. No. Te invitamos a dejar algún concepto en la ventana. Mira, y mientras le pedimos a Diego Golombek que nos diga si este programa sirvió para algo, Diego. Esencialmente. Es la pregunta que le hacemos siempre a Darío, sí, Diego. Bueno. No te sientas... No me siento mal. No cité a Nietzsche todavía. No, la verdad, escuchar a estas dos maravillas fue increíble. Hay varias cosas que no llegamos a decir. Por ejemplo... Los jóvenes tienen cierta preocupación por el futuro que los más grandes nos vamos olvidando. Y eso está presente hoy y yo creo que tenemos que resaltarlo. Lo que hacen los jóvenes pensando en cuestiones de cambio climático, de ecología, que gente de mi edad ya se preocupa menos, en todo caso. Eso lo tenemos que resaltar también. Porque tengo que decir nada, la esperanza de vida son los años que te quedan por vivir, vos pensás en lo que te queda a vos, no solamente a tus hijos o a tus nietos. Bien. Y lo otro es, a ver, si todo tiempo pasado fue mejor o no. Nacha está haciendo señas. No, déjalo terminar. Bien. Sí. Todo tiempo pasado fue mejor, me parece que ya otro artista lo negó completamente, Luis Alberto Spinetta. No, mañana es mejor. La joven Nacha Guevara se revela. Mira, la joven Nacha Guevara, como está en este canal, donde tuve el placer era difícil hacerlo, pero un programa que se llamaba Me Gusta Ser Mujer, que llamaba a todas estas cosas que hoy están en boga y que fue hace 20 y tantos años atrás. El feminismo, Nacha, ya donde tenía un espejo, donde escribía afirmaciones. Voy a recordar ese momento porque si voy al cielo, si hay cielo, si voy al cielo y si me dejan entrar, es por ese programa, porque ese programa salvó muchas vidas de los 3 reinos. Así que yo voy a volver y voy a decir acá que a mí me gusta ser mujer. Muy bien. Grande, Nacha. Este es un gran momento, Nacha, te digo. Bueno, César González, lo viejo es lo nuevo. Sí. No sé si hace falta hacer mucho doble clic sobre eso, digamos. Sí, un poco parafraseé una película de un cineasta soviético como fue de los más grandes de la historia del cine como Eisenstein, que tiene una película que se llama Lo viejo y lo nuevo, justamente, que muestra todo el proceso del paso de la Rusia casi feudal, todavía entrando en el siglo XX, era una sociedad casi feudal, a ser una de las sociedades más industrializadas, ¿no? Después podemos discutir a Stalin y todo lo que se quiera, pero lograron eso, ¿no? Y la película muestra ese choque justamente, es una película muy interesante para ver eso, de generaciones, del campesino que usaba la mano a que ahora tiene que aprender a usar las máquinas, ¿no? Y hay algo que quiero reivindicar, como decía Diego, de reivindicar cosas de la juventud. Yo quiero reivindicar en particular a la juventud de nuestro país, ¿no? Porque generalizamos mucho, universalizamos mucho,
Y creo que hay que particularizar a nuestra sociedad. La sociedad argentina ha tenido una juventud siempre maravillosa a nivel político, a nivel de compromiso social, a nivel militante. No hay una época donde no sean protagonistas. A nivel artístico también, a nivel musical, ¿no? En todo nivel del arte, ¿no? Bien. Creo que es muy importante eso. Después tenemos grandes agrupaciones históricas, ¿no? La JP, bueno, todas las juventudes de los partidos de izquierda. Y eso no es poco para una sociedad. Bueno. No es poco. No es poco para nada. Nacha, César, gracias por haber venido. La pasamos muy bien. Ojalá que ustedes también. Sí. La hayan pasado así de bien. Un Y que placer. del otro lado, bueno, haya quedado algo. Diego, crack. No, por favor, un placer. Yo me quedo con la frase de Diego, así cerramos, me parece, mañana es mejor. Digo, Spinetta y Golombek la trajo, yo la retomo, mañana es mejor y el lunes que viene, ¿sabes qué? También es mejor, pero hablamos de un tema que no tiene nada que ver con esto. ¿De qué hablamos, Caruso? De la deuda externa. Oh. Dice Nacha que no viene. Del arte a las ideas y la juventud a la deuda externa. Dureza, dureza. Bueno, que la pasen muy bien, sí. que tengan buena semana y bueno, nos reencontramos. Ya estamos en febrero, no se puede Ya creer. está, avanzó. Adiós. Bueno, que Un pasen placer. bien. El tiempo pasa, nos vamos poniendo tecno. El amor no lo reflejo como ayer.